El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de ciencia. Ciencia y tecnología. Y el invitado es realmente uno de los hombres que tiene una larga actividad en esta materia. Pero no en el enfoque únicamente académico. El doctor Mario Mariscotti ha sido presidente de la Academia de Ciencias. ¿Cómo se llama? Pues un nombre muy largo. Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Con todo ese nombre, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar un poquito qué hacen las academias, porque a veces lo hemos hablado acá con Barcia y con alguna otra gente. Y realiza una actividad desde hace muchos años vinculada a algunos tópicos muy particulares de la ciencia. Pero también estuviste en la actividad, digamos, de política científica. Exactamente. ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué época? ¿En qué cargo tuviste en eso? Eso, digamos, creo que la primera experiencia interesante fue cuando fui director de investigación y desarrollo de la Comisión de Energía Atómica entre el año 84 y 88. Eso fue muy enriquecedor, realmente un desafío muy grande. Teníamos 1.500 personas en esa dirección, 200 grupos de investigación científica y tecnológica, la planta de Pilcanilleu, la planta de reprocesamiento de elementos combustibles, etcétera, las plantas propiamente de fabricación de elementos combustibles, todo eso estaba dentro de esta dirección, era muy interesante. Después, otra experiencia importante fue, bueno, la propia academia, en cierto modo, y después la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ahí en el año 96, el licenciado Del Bello se hizo cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y me invitó a colaborar, y primero como jefe de asesores y después como presidente de la agencia que se creó durante la administración de Del Bello. En la administración del licenciado Del Bello se produjeron fuertes cambios en el aspecto institucional vinculado con el diseño de políticas de ciencia, pero vamos a hablar en un ratito de todos estos temas. Además, una de las características, y lo tengo muy claro, es que vos trabajaste mucho sobre investigaste sobre el famoso tema de la isla Huemul. Usted sabe que fue un escandalete en la Argentina en aquel momento. Perón lo había contratado a un físico atómico, Richter, y después, cuando cae Perón, se dijo que todo esto era una payasada absoluta. Y Mariscotti publicó un libro analizando esto, que se llama El secreto atómico de Huemul. También, después de la pausa, vamos a hablar un poquito de esto. Y yo lo convoqué porque un amigo me hizo llegar un artículo de Mario, que realmente me impactó. El artículo se publicó en la revista que se llama Ciencia Hoy, y tiene un título realmente notable, es muy interesante. Y enseguida tomé y dije, hablemos con Mario sobre esto, donde plantea el doctor Mario Mariscotti que para obtener mayores frutos, dice, de la ciencia y la tecnología, se requiere definir metas específicas. Me apasionó el artículo y dije, este es uno de los temas importantes cuando siempre se está hablando de la necesidad de políticas públicas. Y lo invité y Mario aceptó venir a conversar de esto y de los varios temas que se vamos a colar durante el desarrollo del programa. Hacemos una brevísima pausa y comenzamos la charla ya. Bueno, y estamos hablando con el doctor Mario Mariscotti. Ciencia y tecnología. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, estamos haciendo una diferenciación. Una cosa es ciencia, otra cosa es tecnología. ¿Qué es uno y qué es otro? Empecemos por lo más básico. Sí, a veces eso se discute bastante y tiene una definición que no es del todo clara, pero yo diría que
para simplificar, uno piensa en ciencia cuando uno está investigando y trabajando, tratando de averiguar las leyes de la naturaleza sin un propósito aplicado inmediato. Y tecnología es cuando sí, uno está buscando una aplicación. La tecnología está estrechamente vinculada a las aplicaciones, mientras que la ciencia no, la ciencia es satisfacer curiosidad. Tanto es así que muchos, por la curiosidad misma, digamos, muchos critican a veces o hablan en forma derogativa, digamos, de la ciencia, diciendo, si el otro día justamente había una charla donde estuvimos ahí en la Fundación Frondizi, una persona que dice, no, la ciencia tiene que ser útil y si no, no sirve para nada. Yo le pregunté qué hubiera dicho de Faraday cuando Faraday jugaba con las cargas positivas, las cargas negativas, ¿no? Después de todo eso dio lugar a la electricidad, que como vemos es algo más o menos importante. Pero es así, la ciencia, lo mismo que pasa ahora con la famosa máquina de Dios, digamos, son miles de millones de dólares invertidos en una máquina que no va a tener ninguna aplicación inmediata. Claro, la gente que está en política muchas veces tiene la idea que ¿para qué invertir fondos? ¿Para qué dar fondos a científicos? Para que estudien lo que a ellos se les ocurra si no está aplicado a algo concreto. Claro, exactamente. Y entonces eso es lo que ideológicamente se plantea un poco. Eso es muy común y hasta en cierto modo uno podría decir, para quienes no son especialistas, hasta entendible. Parece razonable. Que gente que esté fuera del tema, digamos, digan cosas así, porque efectivamente parece razonable. Lo que hay que hacer, a mí me parece, es primero, efectivamente, decir que uno quiere desarrollar la ciencia y la tecnología en el país para ayudar al desarrollo de la sociedad, digamos. Ese tiene que ser el fin último. Después de todo, no puede ser que la finalidad sea satisfacer el deseo de algunas personas de hacer simplemente ciencia por la satisfacción personal que ellos puedan tener. Tiene que estar en función de la sociedad. Ahora, lo que sí es importante comprender es que la tecnología es alimentada por la ciencia. Entonces uno tiene que, esto como en todas las cosas de la vida, tiene que haber un equilibrio. O sea, uno tiene que poner dinero en la ciencia hasta cierto punto y en cierta medida, y después poner también dinero en la tecnología y establecer un equilibrio sano para que esto sea un flujo que funcione de forma armónica. La ciencia produce nuevas ideas, nuevos descubrimientos y demás, y eso después, algunas de esas cosas pasan digamos, al sector privado fundamentalmente, que es donde está la actividad económica, y entonces se puede aplicar. Yo soy de los que justamente pienso, a raíz de todas estas experiencias que he tenido, como vos mencionabas antes, en política científica, de que nosotros tenemos que tener una actitud de que si la ciencia es un buen negocio, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Entonces, eso quiere decir que tenemos que establecer ese equilibrio. De ninguna manera tenemos que dejar de financiar a la ciencia, pero tenemos que hacer una reflexión profunda e implementar ideas razonables para que esa ciencia se pueda volcar al sector privado y la Argentina finalmente termine convirtiéndose en un país desarrollado que los países desarrollados se caracterizan justamente por la cantidad de cosas que hacen basadas en el conocimiento. Esta es un poco la clave. Yo recuerdo que cuando comenzó el tema de la debacle financiera mundial, los invité a Jorge Castro a esta mesa y al doctor Oscar Camillón, gente que tiene una vastísima experiencia internacional, y ellos en aquel entonces, en los inicios, sostenían que seguramente el país que más rápidamente se iba a reacomodar iba a ser Estados Unidos, precisamente por sus notables inversiones en desarrollos científicos y tecnológicos que mejoraban la competitividad de su economía. Sí, exactamente, sí. Yo creo que hoy día hay poca duda de que el conocimiento es un ingrediente fundamental en el desarrollo de las sociedades. Digamos, es verdad que reconozco que en este momento con los altos precios de la soja y de las commodities, digamos, algunos pueden estar poniendo en duda en forma coyuntural
esta sentencia, pero la realidad es fácil comprender, digamos, uno tiene que funcionar en base al conocimiento y producir cosas con el máximo valor agregado posible, y esa es la forma como la sociedad se desarrolla. Bueno, vos mencionaste el tema de la soja, la actividad agropecuaria, y creo que la Argentina es una demostración efectiva, supongo que compartirás esto o no, respecto, digamos, de lo que significó como aporte de la ciencia y la tecnología aplicada a la actividad productiva. Exactamente, yo comparto totalmente eso, y más aún, todavía hasta tengo, digamos, cierta curiosidad, y lo hemos discutido en grupos especializados, lo que hemos denominado innovación oculta, porque la revolución agropecuaria en Argentina, basada en conocimiento y en tecnología, ha sido extraordinaria. Argentina es un país de punta en eso, digamos, y compite en forma ventajosa con los Estados Unidos y países más avanzados, merced a la incorporación de tecnología y conocimiento en el agro. Y la verdad es que la curiosidad proviene del hecho de que me parece que eso no lo tenemos bien contabilizado en las estadísticas. Nosotros tenemos ciertas estadísticas en el país que nos dice, por ejemplo, cuál es la relación entre facturación y gastos de investigación y desarrollo en el sector industrial, pero no en el sector agropecuario. Digamos, la incidencia de la tecnología en la economía agropecuaria me parece que no está bien medida. Nosotros en el CARI hicimos un trabajo con un grupo de gente experta en estas cosas, y diría que no lo hemos terminado todavía, porque no tenemos la respuesta clara, pero no hay ninguna duda de lo que vos decís. Yo comparto plenamente, y vale la pena recalcarlo. O sea, la Argentina es súper competitiva gracias a la revolución tecnológica. Ahora, digamos que en materia de investigación científica hay dos escalas o dos niveles, digamos, el sector público y el sector privado. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los roles de cada uno en esto? Desde tu óptica, conociendo la parte privada y conociendo la parte pública. Bueno, la parte pública, en primer lugar, bueno, por supuesto tiene que ser impulsora de las políticas nacionales, digamos, eso obviamente, pero en general, digamos, yo veo que la responsabilidad del sector público está justamente en financiar lo que es más del lado de la ciencia, porque, como decíamos antes, los réditos económicos de la inversión en la ciencia son a largo plazo, y eso es natural que lo asuma la sociedad en su conjunto. El papel del sector privado es el de aplicar conocimiento para tener mayores beneficios económicos, tener mayores utilidades y pagar mayores impuestos, y por lo tanto beneficiar al desarrollo de la sociedad. Es decir, que antes hablamos de ciencia y tecnología, para hacerlo en trazos muy gruesos, digamos, yo diría, la responsabilidad pública está en la parte de la ciencia más bien, y el sector privado en la parte de la tecnología. No obstante eso, el Estado, el gobierno puede hacer mucho para impulsar el desarrollo tecnológico, y debe hacerlo, por otra parte, digamos. Por eso yo hablaba de políticas, digamos, y el Estado en cierta medida lo está haciendo hoy día, digamos. El FONTAR, por ejemplo, es un fondo tecnológico argentino que está destinado a promover la investigación y desarrollo en el sector privado. A mi modo de ver, hace falta hacer mucho más, porque todavía la Argentina está en una etapa, digamos, por decirlo de alguna forma, de adolescencia en este tema, digamos. A ver, eso me interesa, sí, que puntualicemos un poquito. Bueno. Es decir, Argentina hoy, Argentina en el mundo, o comparada con el mundo, ¿cómo estamos efectivamente desde tu óptica? Bueno, en la Argentina existen unos cuantos buenos grupos científicos. Yo los calculo en alrededor de 1000 o 1500 de calidad internacional, quiero decir, ¿no? ¿Y básicamente en qué áreas? Áreas de biología, biomedicina, salud, biotecnología en general, y después en las áreas duras como son física, por supuesto, matemáticas, química. Hoy día se está desarrollando mucho la nanotecnología. Así que ahí
Digo, no es poco lo que tenemos. Lo que pasa es que si lo medimos en términos del esfuerzo que hace la sociedad en términos relativos al Producto Bruto, que es un índice que se usa bastante, los países desarrollados están seguros por encima de 1,5%. En Argentina todavía estamos en el 0,5%, menos del 0,5%. Es un número muy bajo. Chile y Brasil estaban como nosotros y están avanzando. Y nosotros seguimos pregonando y diciendo que vamos a alcanzar el 1%, pero nunca, por eso lo de las metas que hablábamos ahí, nunca se establece, digamos, un camino de cómo vamos a llegar a ese 1%, cuándo y cómo. Ahora, entonces, eso es lo que da un poco la idea de cómo estamos en Argentina. 0,5% del Producto Bruto dedicado a investigación y desarrollo es un número bajo, muy bajo. Te hago una pregunta acá. Yo a veces he discutido si realmente las referencias al porcentaje del Producto Bruto son elementos, digamos, que indican realmente algo. Hablar del 0,5, por ejemplo, en el Producto Bruto argentino, respecto del 1% del Producto Bruto de Estados Unidos, implica una brecha de inversión impresionante. Exacto. Si hablamos de los 1000 grupos que decís vos de investigadores, o de grupos de investigación, podemos hablar de que como máximo 10 personas involucradas en cada grupo. Estaremos hablando de 10.000 investigadores en la Argentina, aproximadamente. Sí. Entonces, digamos, cuando vos decís, bueno, si yo quisiera invertir el doble, y hoy un gobierno dice, vamos a invertir el doble en investigación científica, ¿cómo se define eso? ¿Cómo se hace? Porque además necesito gente entrenada, capacitada. ¿Cómo define una política hacia adelante? Te digo algo que a mí me asombró, por ejemplo. Anoche, antes de venir a hacer este programa, entré a la página, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y vi algo que me asombró, porque habla del programa de desarrollo científico hasta el 2010. Y yo digo, si estamos hablando de programas de desarrollo, me parece que hablar hasta el 2010 no tiene ningún sentido. Hay que hablar al 2020 o al 2030. Exacto, absolutamente de acuerdo con vos. ¿Hacemos un corte? Sí. Porque me están haciendo señas que tenemos que hacer una pausa. Pero quiero una respuesta tuya a esto. Enseguida volvemos. Bueno, y seguimos conversando con el doctor Mario Mariscotti. Dejé una pregunta. Exacto, me encanta poderla responder. En primer lugar quisiera hacer una aclaración. La primera parte de la pregunta era si la medida esa respecto al Producto Bruto tiene algún sentido, puesto que, digamos, decir que el 1% del Producto Bruto argentino al 1% del Producto Bruto americano, en términos absolutos de cuánto es la plata que se gasta, es impresionante. Sin embargo, yo he hecho un gráfico en una oportunidad en donde puse el rango de competitividad de los países, que eso hoy día se hace, el World Economic Forum lo hace, digamos, hay un rango de competitividad, se miden un montón de variables y demás, y descubrí que efectivamente el rango de competitividad está muy fuertemente correlacionado con esta variable, la inversión en investigación y desarrollo relativo al Producto Bruto. Es decir que... Perdón, ¿sector público o sector público más privado? Sector público más privado. La otra cosa es, que también es interesante, es que en los países desarrollados, donde la inversión de investigación y desarrollo respecto al Producto Bruto es importante, la mayor parte es del sector privado. Mientras que eso es al revés en nuestro caso. Acá
es un 70% del sector público y un 30% del sector privado. Que debería ser una constante en los países que no están desarrollados. Exactamente, eso se repite, sí, exactamente. Y al revés. Bueno, entonces ahora vamos al tema más interesante, que es cómo puede ser que estemos pensando en un país o que establezcamos ideas de planes y demás al año presente o al año siguiente. Digamos, yo creo que uno tiene que empezar por soñar, ¿no? Ahora, lo que es muy importante, soñar quiere decir pensar qué es lo que nos gustaría que pasara, pero en un tiempo, ciertamente, con un cierto horizonte, porque si no, de ahí uno con el sueño se acaba ahí porque no puede implementar nada. Entonces, uno tiene que pensar efectivamente, como dijiste vos, 10, 20 años. ¿Qué es lo que me gustaría que ocurriera en Argentina? Bueno, personalmente en ese artículo lo que yo pongo es que, por ejemplo, uno tiene que, bueno, primero tiene que soñar, pero después de soñar tiene que empezar a decir, bueno, ahora cómo traslado o traduzco ese sueño en metas concretas. Es decir, ¿qué tengo que hacer metas para? Que además voy a poder medir. Es decir, yo puedo decir, sueño con subir una montaña. Si yo no elijo la montaña, nunca voy a subir una montaña. Y además, una vez que elija la montaña, tengo que empezar a pensar por qué camino voy a tomar y qué etapas voy a cumplir a nivel de la medida humana y las posibilidades que uno tiene. Entonces, voy a hacer este camino y voy a usar estos recursos, me voy a comprar una carpa, voy a pedir a algunos compañeros que me acompañen. Es decir, tengo que hacer un plan. Entonces, yo una vez hice ejercicio y justamente lo que me pareció que a mí me gustaría que ocurriera en Argentina es que en 10 años, por ejemplo, el gasto de investigación y desarrollo en el sector privado respecto a la facturación, ese es otro índice muy interesante. O sea, Microsoft, por ejemplo, invierte en investigación y desarrollo el 30% de lo que factura. El 30%. El 30% de lo que factura. O por lo menos eso era en el año 98 que yo estuve conversando con un directivo de Microsoft. Me dijo, nosotros facturamos 10.000 millones, 3.000 millones van a investigación y desarrollo, 4.000 millones van a gastos operativos y otros 3.000 millones son las utilidades de la compañía. Para tener esas utilidades tenemos que gastar el 30% de investigación y desarrollo. El promedio mundial en los países desarrollados es de alrededor de 3%, o sea, 3% de la facturación se gasta en investigación y desarrollo. Y en los países no desarrollados, entre los que está la Argentina, en ese sentido, es 10 veces menos. En Argentina es 0,3%. Entonces, por ejemplo, el sueño de tener una Argentina potente, una Argentina que haga uso de sus recursos al máximo, de que utilice su creatividad, etcétera, y que sea una sociedad desarrollada, interesante, para mí, es que haga uso del conocimiento y la medida está ahí. Entonces yo puedo fijar, no digamos 3%, pero el 2%, y tengo una medida, puedo a partir de ahí es un número con el cual puedo trabajar. Bueno, el modelo que hemos desarrollado a partir de ese número, un poquito largo ahora para transmitirlo aquí me parece, pero lo cierto es que efectivamente una de las componentes que uno llega después de ir contabilizando qué es lo que tengo que hacer el año que viene, qué es lo que tengo que hacer el segundo año, tercer año, cuarto año, una de las cosas que uno obviamente llega a la conclusión es que lo que necesito es crear muchas empresas que apliquen conocimiento propio, digamos, que tengan tecnología incorporada. Pero esa creación no es una creación del sector público, que digo, créase por decreto tal cosa. No puede ser así. Claro. La primera idea que surgió cuando hacíamos el análisis de este esquema fue, bueno, ¿cuántos tecnólogos de alto calibre necesito para que empresas de cierto volumen y dimensión facturen tanto como para que este índice al final cumpla con la meta que nos habíamos fijado del 2%? Y me salió un número bastante importante, un número del orden de 4.000 tecnólogos de doctorados, digamos, tipo como si fueran egresados de MIT o Stanford, ¿no? Y después de eso dijimos, bueno, pero si la Argentina invierte plata en formar a esta gente, después esta gente, ¿quién la va a tomar? Entonces de ahí surgió la idea de que lo que hay que hacer
en Argentina para lograr esta meta es crear un nuevo tipo profesional. Es un profesional que se educa en forma paralela y simultánea como hombre de negocios y como tecnólogo de vanguardia. De tal manera que cuando entre a la universidad, esta es la oferta que tiene delante de sí, y dice, señor, usted si entra por acá, usted se supone que va a salir con muchas ganas de hacer tecnología en una empresa, y en una empresa propia. Pero eso entonces me está llevando a un planteo de cambio de la universidad. Y vamos a hacer una pausa de enseguida, pero esto me está apasionando, porque evidentemente estás proponiendo una revolución. Una revolución... Es un nuevo tipo de profesional en Argentina. Es un nuevo tipo de profesional, un nuevo tipo... Que debe hacer el cambio. Claro. A ver, yo me voy a tomar, director, 2 minutos más. Quiero tomar esto, enseguida lo retomamos, pero hace un rato vos me comentabas que allá por Joaquín B. González, fíjese, allá por 1906 creó en la Universidad de La Plata el Instituto de Física. El Instituto de Física. Es uno de los más grandes próceres que tenemos, Joaquín B. González. ¿Y qué se hizo? Extraordinario. Él dijo, vamos a tener un Instituto de Física del primer nivel mundial, buscó la gente capaz, trajo profesores alemanes. Hay autores americanos que han escrito sobre este fenómeno y han destacado el hecho de que en 1 año, 2 años, Joaquín B. González consiguió que en La Plata hubiera un Instituto de Física del mismo nivel que el de Berlín en ese momento. Bueno, vamos a ver ahora algunas escenas de algo de aquellas épocas en la Universidad de La Plata. Pero esto de lo que estás planteando es todo un gran desafío, porque uno plantea Sarmiento, vos me traes Joaquín B. González, y el punto entonces es, ¿en la universidad de hoy quién genera los cambios? Pausa y volvemos. Y si usted entró ahora al programa, estamos conversando con un científico. Un científico es una persona como usted, como yo, pero que piensa de otra manera. Esto creo que es lo relevante. Y estamos hablando de la necesidad de tener proyectos para cambiar la Argentina a través del conocimiento. Y estamos llenos de gran retórica. El conocimiento es la base de todo, la educación es la base de todo. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Y lo que planteaba el doctor Mariscotti justamente es definamos algunos criterios para alcanzar altos niveles de conocimiento. Y la formación de esa nueva profesión que hacías referencia recién requiere muchas cosas. Exactamente, sí, sí. Bueno, esto ahí el ejercicio ese que hemos hecho incluye, por supuesto, ver cuánto cuesta al país hacer una cosa así durante 10 años y obtener esos 4.000 personajes novedosos nuevos. Yo insisto en el hecho de que es un profesional diferente de todo lo conocido, porque en los países desarrollados modelo híbrido, digamos, realmente no hace falta, porque un egresado de MIT, un egresado de Stanford, sale de la universidad y enseguida encuentra capitalistas de riesgo para trabajar muy dispuestos a invertir dinero con ellos. Pero en la Argentina no es así. En la Argentina tenemos, como dijimos antes, buenos científicos y también tenemos buenos empresarios, pero en general, digamos, la investigación y desarrollo en la empresa privada, hay excepciones muy importantes, pero como dije antes, globalmente lo gastado en investigación y desarrollo respecto a la facturación es alrededor de 10 veces menos de lo que ocurre en los países desarrollados. De manera que yo pienso que la forma de lograr esta revolución en la Argentina es el de educar a este profesional, llamémosle híbrido, en el sentido de que por un lado es un tecnólogo de vanguardia y por lo tanto
cuando se recibe, así como cuando uno estudia medicina, cuando se recibe tiene ganas de ser médico, y cuando uno estudia abogacía, cuando se recibe tiene ganas de ser abogado. Pues lógico, uno tiene ganas de hacer lo que sabe hacer. Bueno, se educa como tecnólogo, tiene ganas de hacer tecnología, y se educa a la vez como empresario, y tiene ganas de ser empresario, y crear su propia empresa. Yo me imagino, ¿cuánto era el cálculo? Unas 4.000 empresas, 2.000 empresas con 2 de estos tecnólogos cada una de estas empresas. Son empresas pequeñas que facturan, qué sé yo, algunos millones de dólares por año, y eso haría el cambio en Argentina. Si uno saca la cuenta, porque como dijimos, ese 2% de gasto de investigación y desarrollo, ¿qué es lo que implica? Implica alrededor de unas 2.000 empresas de 4 millones de dólares de facturación anual, de alto valor, que producen productos de conocimiento propio agregado. Ahora, vos hiciste mención al MIT, y la pregunta que yo me hago es esta. Hoy, en la universidad nuestra, y cuando digo la universidad, no digo la universidad pública, digo toda la universidad, ¿tenemos gérmenes de estas cosas? ¿O tenemos criterios o que tiendan a políticas de cambio para lograr esto que vos estás planteando? Bueno, es una buena pregunta que es difícil responder en forma general. Digamos, a mí me parece que hay gente muy inteligente y gente muy capaz, pero la verdad es que también a la vez el medio universitario, aunque parezca mentira y contradictorio, es bastante conservador. Digamos, no le gustan los cambios, no le gusta que las cosas se modifiquen de cómo están. La gente es como que está cómoda y mejor no pensemos cosas nuevas, lo cual obviamente es un defecto. El otro defecto que es, a mi modo de ver, es general en Argentina, es esto que hablábamos antes. La gente discute ideas, propone cosas, y qué sé yo, pero todo siempre en el aire. Siempre en el aire, nunca se concreta en un programa de trabajo concreto. Y vos decías cuantificado, además. Eso tiene que ser cuantificado. Digamos, si no, no vamos a ningún lado. Y eso yo veo que falta. Esto de definir metas, bueno, yo ahí hablo de metas trascendentes en el artículo, porque me refiero a las metas que tienen que tener los organismos de ciencia y tecnología, cada uno. Y trascendente quiere decir que tampoco vale que los organismos se fijen metas propias de interés interno. Digamos, las organizaciones están hechas para servir a la sociedad, han sido fundadas para satisfacer algún interés de la sociedad. Por lo tanto, las metas tienen que trascender el interés de las mismas organizaciones y tiene que estar en función de lo que la sociedad quiso. Ahora, acá se presenta un dilema, por lo menos como espectador de esta charla, y es: las instituciones, ¿cómo trascienden en función de los objetivos de su creación? ¿Por decisiones políticas del poder político? ¿Por decisiones de aquellos que están al frente de las instituciones? ¿O por una demanda social que posiblemente no exista? En realidad creo que es la segunda. En su mayor parte es por lo que más o menos, con más o menos buena voluntad, los que están a cargo de las instituciones piensen. Pero en realidad yo percibo, al menos en las instituciones a las cuales yo estoy más cercano, una gran deficiencia en cuanto a la capacidad de establecer metas trascendentes. O sea, creo que no existen esas metas a 10, 20 años, o sea, en función de una necesidad del país en esa... ¿Y no existe por qué? No existe, me parece que no existe, primero no existe la inquietud, no existe la percepción de que eso es muy importante, y en segundo lugar creo que no existe la preparación o la capacidad. O sea, la gente, nosotros en general no estamos educados para eso en Argentina. Es un problema, digamos. A lo mejor habría que pensar en que la escuela primaria, la escuela secundaria tendríamos que educar a los chicos a armar proyectos y a fijarse metas y a reconocer la importancia de poner indicadores en las cosas que hacemos. Claro, pero el problema pasa por algo previo. ¿Cómo le enseñamos a quienes tienen que hacer eso a que lo hagan? Sí, exactamente. Si usted quiere leer este artículo que a mí me apasionó y que dio lugar a esta charla, lo va a ver colgado en la página de la Fundación del Centro de Estudios Arturo Frondizi. Hace poco tiempo hizo
una serie de charlas, hizo una jornada sobre ciencia y tecnología, entre los cuales habló el profesor Mariscotti, y se detectó este estudio o este artículo y se incluyó en su página, así que ahí lo podrá ver. Hacemos nuestra última pausa. Que creó el general Perón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué contás acá en 2 minutos? Bueno, eso fue un proyecto el cual Perón creyó en su momento y se entusiasmó mucho porque la persona que le propuso esto era una persona muy convincente, se llamaba Ronald Richter, y Perón le dio todo el apoyo y él se fue a esa isla Huemul y montó un laboratorio y empezó a hacer experimentos, pero en realidad no llegó a nada y después se vio que esta persona realmente era, por decirlo suavemente, una persona muy fantasiosa, digamos, una persona que fantaseaba, creía que podía llegar a tener resultados. Él lo que quería hacer es lo que hoy día todavía no se ha conseguido hacer, que es la fusión nuclear, o sea, producir energía eléctrica mediante la fusión de núcleos livianos, de elementos livianos, en lugar de la energía atómica como la conocemos hoy, que es la separación de núcleos pesados de uranio. La sociedad actual todavía tiene esperanzas de que eso se consiga, pero es muy complicado y no se ha conseguido todavía. Lo cierto es que después, como yo digo en el prólogo, la Argentina era un país suficientemente adolescente como para caer en esta trampa, porque la verdad es que Perón debió haber consultado a gente conocedora, haber visto el currículum mismo del doctor Richter, nunca publicó un trabajo. Entonces, pero la Argentina, por otra parte, fue suficientemente madura como para poder rectificar el curso de esta aventura científica con sus propios medios, con su propia fue una gente. Aventura, pero que generó... Y regeneró en la creación de la Comisión de Energía Atómica, en la creación del Instituto Balseiro. Yo creo que, hablando de tecnología, la historia de la Comisión de Energía Atómica es un ejemplo extremadamente valioso para la Argentina. Ha dado lugar a empresas como INVAP que han hecho cosas tan extraordinarias. Así que eso es un poco la historia. Y nunca se había realmente investigado a fondo qué era lo que había pasado. Entonces me puse a juntar datos y a entrevistar gente, y la verdad que fue una tarea de 8 años, pero fue muy, muy interesante para mí. Ahora, volvemos, y ahora sí, vamos ya al final del programa. Vos trabajás, porque vos hablás de la necesidad de formar tecnólogos y que hagan empresas. Y vos con la ciencia hiciste empresas, tenés empresas. Exactamente. Nosotros... además has tenido premios internacionales por tu actividad en ese aspecto. Sí, afortunadamente hemos tenido premios internacionales premiando, digamos, la innovación tecnológica que hemos introducido en el campo de la ingeniería civil. Simplemente cuando dejé el mundo académico de la Comisión de Energía Atómica, propiamente, digamos así, full time, quise hacer esta experiencia en el sector privado, un poco consistente con estas ideas de que el desarrollo del país tiene que pasar porque en el sector privado el crecimiento económico esté basado en el conocimiento. Entonces, bueno, traté de aplicar lo que yo sabía como físico nuclear, y esos fueron los rayos gamma para mirar dentro del hormigón armado, y hemos desarrollado ciertas tecnologías, en particular la tecnología de la tomografía del hormigón armado. Tomografía del hormigón armado. Se refiere a las armaduras. Se refiere a las armaduras. El hormigón armado, por definición, se dice armado porque tiene hierros adentro. Y no hay ninguna, salvo esta tecnología que nosotros hemos desarrollado, ninguna otra tecnología capaz de brindarle al ingeniero civil la información precisa de cuántos hierros, dónde están y qué tamaño tienen, con la precisión necesaria para poder hacer un cálculo y verificar si un edificio se cae. Ahora, dame algunas experiencias o contratos o trabajos que hiciste, bueno, digamos, para tener una idea clara de qué significa eso. Hemos hecho más de 200, pero uno de los últimos que hemos hecho fue un trabajo muy interesante en Portugal, de un puente, medir justamente las vigas del puente, ver en qué estado están las armaduras en el interior de ese puente. Ese fue un trabajo parecido a otro anterior que hicimos en Zárate Brazo Largo. Hemos hecho muchos otros puentes, en Uruguay también, en Argentina por supuesto, la mayor parte de los trabajos. Después establecimientos industriales, edificios. El edificio de la Nación
cuando se quiso construir 10 pisos encima de los 6 que había, creo, bueno, quisieron verificar qué había dentro de las columnas para ver si podían sostener, y bueno, esta es una tecnología no destructiva que permite conocer cuál es el estado de la armadura. También inclusive por el estado de corrosión, que es una cosa que importa, ¿no? Y esto evidentemente en todo lo que son estructuras es fundamental. Es fundamental. Los puentes seguramente también. Sí, sí. Y directamente no hace falta romper nada entonces. No hace falta romper nada. ¿Y qué hacen? ¿Le inyectan qué? Bueno, es lo mismo que los médicos hacen con nuestro cuerpo humano. Usan una fuente de rayos X, nosotros usamos una fuente de rayos gamma, que es mucho mejor porque no hay que enchufarla, los rayos gamma son emitidos de forma espontánea y uno la puede llevar en una valijita bastante pequeña y no hay que enchufar, ¿no? Un equipo de rayos X es una cosa complicada, pero es esencialmente lo mismo. Ponemos una placa del otro lado y sacamos como una radiografía que llamamos gammagrafía porque son con rayos gamma, y después analizamos esas gammagrafías y hacemos la tomografía, igual que la tomografía computada del cuerpo humano. Que uno... Realmente me parecía importante al final del programa mostrar un poco este tipo de aplicaciones, y uno tiene conocimiento de las aplicaciones en medicina, de la energía nuclear, pero en esto realmente yo no tenía conocimiento y tenía así algunas oídas sobre este tema. Sí. Mario, yo te agradezco enormemente, ha sido una charla muy muy agradable, y seguramente le habrá resultado a usted también de la misma manera. Dios mediante, hasta la semana próxima.